Ok, muchachos, entonces, ¿cómo le fue con los problemas? ¿Se pueden entender? ¿Qué les pareció? No los escucho. ¿Qué les parecieron los problemas? ¿Tuvieron algún inconveniente? Muchachos, no se peleen por hablar. Sí, profe, por ejemplo, y por lo que yo vi era como aplicar más que todo lo de las fórmulas, ¿verdad? Pero después ya llegó un punto en la materia y la que no hemos visto, entonces eso ya no lo entendí después, ¿verdad? Okay, es importante que tengan claro que no son fórmulas, son procedimientos y definiciones. Estamos. Usted con la definición no hace nada. Obviamente es importante, pero hay que saber el procedimiento que se debe seguir, ¿verdad? Estamos. Vamos a comenzar a retomar el tema. Entonces, ok, vamos a ver. Iniciamos con el trabajo necesario para mover una carga en un campo eléctrico. La carga es negativa, menos 20 microcoulombs. Está en el origen de coordenadas y me piden en este caso moverla Y lo del pasaron a las origen armas, a un hombre, punto con coordenadas por decir 400 algo. en una región donde existe un campo eléctrico dado por esta expresión. Luego el campo eléctrico tiene componentes en X y Y nada más. Ok, entonces para dar respuesta al problema, me voy a la definición del trabajo. El negativo del cubo, la integral de AB, E de L, producto punto dos vectores. Ok, se va a observar que el desplazamiento, si ustedes son observadores, aquí en este caso, nos estamos moviendo en X, del origen de coordenadas cuando X vale 0 a un punto donde X vale 4. Solo cambia una de las coordenadas, en este caso en X. Entonces, por esa razón, digo aquí, se debe observar que el desplazamiento que experimenta la carga según el problema planteado se da en la dirección X. De esta forma, el vector de desplazamiento, que es el dl que aparece aquí, que es un producto punto, recordar algo importante. El E y el dl que aparecen acá son vectores, como tal pueden tener tres componentes, ¿verdad? En ese caso el campo eléctrico tiene solamente dos componentes, la componente Z vale 0, y para el problema el dl tiene solo componente en X. Es dl es igual a un dx por a sub x. Vamos. Ahora bien, ese X, obviamente, a la hora de integrar, vamos a tomar en cuenta de dónde es que varía, ¿verdad? Entonces yo llego y planteo el producto punto, los vectores a considerar, ¿verdad? El campo eléctrico y el vector de desplazamiento. Vamos. Ahora bien, solamente considero las componentes en X porque el desplazamiento tiene componentes Y y Z. Entonces, al multiplicar el 2X a su Y con 0, se cancela, ¿verdad? Porque no hay componente a lo largo del eje Y para el desplazamiento experimentado por la carga. Entonces solamente queda la componente X por DX. Vean que ya aquí, al pasar de aquí a aquí, ya aplicamos el producto punto, y aquí son escalares, a pesar de que son variables, son escalares, ¿verdad? Entonces ahora sí, ahora bien, es importante tener presente lo siguiente. Vamos a entender con respecto a X, pero veo que hay un término dentro de la magnitud de del vector o del campo eléctrico a lo largo del eje X, aparecen las variables X y Y. Obviamente, yo tengo que integrar con respecto a X, pero ¿qué pasa con Y? Y ahí observo durante el recorrido que establece el problema, que va del origen de coordenadas al punto con coordenadas 4, 0, 0, Y no cambia, Y sigue siendo constante, vale 0. Por consiguiente, en esta ecuación, aquí pongo que Y vale 0. De tal manera que solamente me quedaría X medios de X. Y aquí es donde entra a jugar el desplazamiento experimentado por la carga a lo largo del eje X. Inicialmente está en el origen y después se mueve a X igual 4. Eso me define el límite de integración. Por consiguiente, vean que los límites de integración van en función del DL, ¿verdad? Vamos. Integro esa ecuación al otro mundo. Ahí evalúo el límite de integración y al evaluar me da 80 microjoules. En este caso el problema es muy sencillo.
porque solamente una componente se movía. Vamos. Ahora bien, vamos a hacer el mismo problema, solo que cambiando algunos parámetros en este caso. No sé si tienen dudas con respecto a esto, para proseguir con el siguiente problema. Yo trato de ser lo más explícito posible, ¿verdad? Por ejemplo, indicar aquí por qué es que y vale 0. Vamos. Aquí lo digo claramente, durante el recorrido que va del origen al punto 200, y no cambia, es constante, vale 0. Por esa razón, dentro de la expresión del campo eléctrico, que depende de X y Y, este término se cancela, porque y vale 0. Vamos, es constante. No sé si puedo proseguir. Realmente es un problema muy sencillo, pero ahí no sé. Ustedes me dicen. Sí, profe, sí, tranquilo. Ok, perfecto. Ahora, el problema que viene es muy similar, solo que ahora estamos en la posición 400, que es la posición donde llegamos en el problema previo, a la posición 420. Vamos. Es decir, nos movemos verticalmente a lo largo del eje Y, trabajando con el sistema de coordenadas como simplemente lo hemos trabajado, X horizontal y vertical. Ahora bien, el campo es el mismo y de pie el trabajo requerido para llevarla desde el punto con coordenadas 400 al punto con coordenadas 420. En este caso, veamos que la coordenada X es constante, vale 4. Y llevaría de 0 a 2. La componente Z no varía, ¿verdad? Y por consiguiente, hacemos un desarrollo matemático similar al anterior. El DL en genérico tiene componentes en las tres direcciones, sin embargo, para el problema solamente tiene componente en Y. Vamos. ¿Por qué? Porque el movimiento va del punto con coordenadas 400 al punto con coordenadas 420. Solamente la componente en Y es la que cambia. Entonces, DL es igual a DY a su Y. Planteo el producto punto. Hago el desarrollo. Entonces, en este caso, no hay componente en X a lo largo del desplazamiento. Entonces, este término va a ser 0. Y solo me queda 2X por DY. Producto punto de esta componente por esta componente que está acá. Vamos a darle chance a un estudiante que se incorpore. Continuamos. Ahorita hay 29 estudiantes. Ok, entonces, ahí lo que hago es el desarrollo matemático. En ese recorrido, bueno, ya mencionamos que Y, que es con respecto a que vamos a integrar, varía de 0 a 2, es un límite de integración. Y durante ese recorrido, en donde Y varía de 0 a 2, la componente X tiene un valor constante, que vale 4. Entonces sustituyo 2 por 4, 8. El 8 sale de integral y me queda integral de Y, evaluado de 0 a 2. Obviamente eso es Y. Y a la hora de evaluar me queda 2. 2 por 160 por 10 a menos 6. Que de 160 sale de la carga. Vean ley de signos, ¿va? La carga era negativa y el signo de la definición del trabajo es negativo. Entonces menos por menos da más. Y como en este caso, el 8 multiplicado a 20 micro, me queda 160 por 10 a menos 6. Por el resultado integral que es Y, a la hora de evaluar, de 2 a 0, esos 2, y me queda 320 joules. Ahora bien, dentro de los problemas que les voy a dejar posteriormente a que termine la clase, probablemente en el transcurso de la tarde los veo, les voy a poner un problema un poco diferente. Si ustedes son observadores, sumando el problema anterior y este problema, nos movimos del punto de coordenadas, o el origen de coordenadas, perdón, y finalmente llegamos al punto con coordenadas 4, 2, 0. Yo eventualmente le hubiera dicho a ustedes, vayan directo de origen de coordenadas al punto 4, 2, 0. Eso es una línea recta, vamos. Y les pido a ustedes que terminen el trabajo usando la trayectoria de la línea recta que conecta esos dos puntos. No, si ustedes son observadores, aquí nos movimos como si fueran catetos de un triángulo rectángulo y la línea recta vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Resulta que el trabajo ya sabemos cuánto da, porque igual recuerden que es independiente de la trayectoria. Entonces nos va a dar 480 en el problema anterior y 320 en este problema. Entonces nos va a dar 400 microjoules. La pregunta es, ¿cómo hago yo para entrar en el problema siguiendo la trayectoria de la línea recta, que es de los puntos? Es muy sencillo, me voy a la ecuación de una recta. Y igual a mx más b. En este caso la intersección vale 0, porque estamos arrancando del origen. Y determino la ecuación de esa recta, que uno de los puntos 0, 0, 0 con el punto 4, 2, 0. Encuentro la pendiente, entonces genero una relación donde y es igual a algo con x, donde ese algo es la pendiente, ¿verdad? La intersección vale 0. Y a partir de esa ecuación que voy a obtener,
me veo en la obligación de trabajar, por ejemplo, con una sola variable. Entonces ahí relaciono las dos variables x y y por medio de la ecuación de recta. Entonces después una dependiendo de la otra y dependiendo con la variable con que voy a trabajar, así va a ser el límite de integración. Al final les tienen que dar los mismos 400 joules que nos dio al sumar el resultado de la parte A con la parte B. ¿Eso por qué? Porque es independiente. El trabajo producido es independiente por la trayectoria seguida al movernos dentro de una región donde existe un campo eléctrico. Entonces ahí les dejo ahí más que todo para que ustedes tengan una noción de cómo entrarle, ¿verdad? Ahí básico va a ser la ecuación de la línea recta que une los dos puntos. Y todos sabemos que la ecuación de la línea recta tiene un formato y igual a mx más b, ¿verdad? Solo en ese caso que la intersección vale 0. Y la respuesta ya es 6, ya como les dije, es la suma de los dos problemas, el A y el B. Porque pasamos desde origen al punto con coordenadas 4, 2, 0. En problemas donde vienen de tipo, alguno dirá, ya, y tal vez es más fácil hacerlo como el profesor lo hizo, el A y el B. Me muevo manejando solamente la variación en una componente. Y procedo. Al final sumo si fueran 3 variaciones en X, Y, Z, sumo las 3 variaciones. Y el problema se hace un poco más largo, pero es un procedimiento válido, no hay ningún problema. En el caso del problema que planteo, usted puede ir directamente de origen al punto con coordenadas 4 o 0, siguiendo la recta que los une, y esa ecuación de esa recta es la que me permite a mí eventualmente relacionar las variables X y Y que aparecen en el campo eléctrico. Y el DL que aparece ahí, en la línea recta, va a tener componentes de X a su X y de Y a su Y. Vamos. Entonces, la ecuación de la recta es esencial para poder relacionar las variables X y Y poder al final integrar con respecto a una variable, nada más. Ahí los dejo para que piensen un poco. Lo que sigue es muy sencillo. Potencial eléctrico debido a cargas puntuales. Ok, en este caso tenemos dos cargas puntuales de menos 4 y 5 microcoulombs. Recordar que como el potencial es un escalar, aquí es importante tener claro que en el cálculo trabajamos con los signos de las cargas, ¿verdad? Es más, así nos hemos hecho siempre, cuando trabajamos también con cargas, con el campo eléctrico, cargas puntuales en el campo eléctrico, siempre trabajamos el signo. En donde no consideramos el signo era nada más en cargas distribuidas, aplicamos el concepto de cargas de igual signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen. Bueno, en este caso, como tenemos la presencia de dos cargas puntuales, me piden ubicadas en los puntos 2, menos 1, 3 y 0, 4, menos 2, me piden determinar el potencial en un punto con coordenadas 1, 0, 1. Vamos. De nuevo la ecuación general. En este caso, vean que solamente me dan las dos cargas, la ubicación de las dos cargas y me dan el punto donde me piden encontrar el campo eléctrico. Entonces yo ahí parto de una suposición, que es la que pongo aquí, que el potencial en el infinito es 0, porque el problema no aporta mayor información. ¿Eso qué implica? Que en la ecuación donde aparece una constante, para el potencial esa constante vale 0. En este caso, en el problema que sigue, es diferente. Porque el problema que sigue, como vamos a ver dentro de poco, ahí tenemos claro que el problema aporta información adicional. Ahora bien, tenemos la definición del potencial, es una sumatoria de cargas, en este caso son dos cargas, vean que la constante Coulomb, 1 entre 4 pi epsilon 0 sale, es constante los dos términos, por esa razón aquí lo puse, y nada más me queda esa constante multiplicada por lo que está entre paréntesis, que sería Q1 dividido entre la relación de vectores de desplazamiento, ¿verdad? El R es el vector donde yo ocupo llegar, y el R1 es donde está ubicada la carga 1. De igual manera, el R2 es el vector donde está ubicada la carga 2. Entonces procedo a hacer los cálculos de los vectores de desplazamiento. Entonces R menos R1, pues el punto donde quiero llegar es coordenadas 1, 0, 1. Aquí lo pongo, 1, 0, 1. El punto donde está la carga 1, ese punto tiene coordenadas 2, menos 1, 3. Entonces hago mi procedimiento. Me quedan el resultado menos 1, 1, menos 2, menos 1 en X, 1 en Y y menos 2 en Z. Calculo su magnitud y me da raíz de 6, que es 245. Eso sería lo que va aquí abajito, porque vean que aquí la resta de los dos vectores de posición está encerrada por la norma, esos dos palitos, ¿verdad? Y lo que indica es la magnitud. Entonces realmente lo que va abajo es 245 para el caso del denominador de esta primera fracción, ¿verdad? 245.
Procedimiento similar, hago algo parecido para encontrar, en este caso, la resta del vector de posición, el punto donde quiero llegar, menos el punto donde está la carga 2. El punto donde está la carga 2 tiene coordenadas 0, 4, menos 2. Aquí la sustituyo, hago el desarrollo, agrupo componentes similares, X con X, Y con Y, Z con Z. Entonces me quedaría un vector cuyo desplazamiento sería 1 en X menos 4 en Y y 3 en Z. Calculo su magnitud y me da raíz de 26, que es 5.1. Ahora sí, ya con esos valores, procedo a encontrar el potencial en el punto P. La constante de Coulombs, 9 por 10 a la 9, que es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0. Y aquí sería sustituir cuánto vale Q1 y Q2 y las respectivas magnitudes de los vectores de desplazamiento. Q1 tiene un valor de menos 4 microcoulomb, por esa razón lo pongo negativo. La magnitud del vector de desplazamiento que relaciona la posición donde está la carga 1 con la posición donde yo quiero encontrar el potencial tiene una magnitud 245, entonces 245 lo pongo en el denominador. De igual manera, Q2 vale en este caso 5 microcoulombs positivos y la magnitud del vector de desplazamiento con respecto a donde está la carga 2 y el punto de interés donde me piden encontrar el potencial eléctrico tiene una magnitud de 5.1, entonces divido 5.1 y lo que sigue ya es una operación matemática sencilla y nos da un valor de potencial eléctrico de menos 5.87 kilovoltios. Ese es el potencial de 2 cargas. ¿Qué pasa si hubieran sido 3 o 4 cargas? Entonces simplemente van a haber más términos acá. En esta ecuación que está sería más Q3 dividido entre R, la magnitud de R menos R3, más Q4 dividido entre la magnitud del vector resultante, hacer la resta R menos R4, y ahí sucesivamente, ¿no? Entonces simplemente es prolongar esta ecuación para los términos subsecuentes dependiendo de la cantidad de carga que tengamos. Pero el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, muchachos? ¿Se entiende? Pero entonces básicamente es como la otra ecuación que nosotros usamos para lo del campo, es muy similar. Y para las fuerzas también, ¿sí? Algo Ajá, parecido. No es igual, es similar, porque hay cálculos, y es que recordemos algo importante. Recuerde que el potencial es un escalar. Entonces aquí trabajo con magnitudes. Mientras que en el campo eléctrico eran vectores. Entonces hacía cálculos similares, pero al final me quedaban vectores, ¿verdad? ¿Dónde encontrábamos nosotros? Recordamos que en la ecuación del campo eléctrico para cargas puntuales aparece un R al cuadrado en el denominador. Entonces, obviamente, encontramos la magnitud de ese vector de desplazamiento. Pero, como es un vector, también encontramos un vector unitario. Entonces, obviamente, este desarrollo matemático es parecido, está considerado algo parecido en el cálculo tanto de la fuerza como en el campo eléctrico, pero no es el mismo. Sí es parecido porque conlleva cálculos similares, pero allá hay que hacer más cosas. Vamos, allá son vectores, ¿verdad? Aquí no, aquí simplemente te piden encontrar la magnitud del vector de desplazamiento que relaciona el punto de interés, donde usted quiere encontrar el potencial, con el punto donde está la carga que está considerando usted. Y vea que es la magnitud. Esos dos palitos que están ahí indican la norma, desde el punto de vista de álgebra vectorial, que debería ser la magnitud del vector. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se parece, pero no es lo mismo, ¿verdad? Se parece, si hay procedimientos similares, pero aquello, recordamos que aquello era vector y esto es escalar. Esto es más sencillo. Cada vez que trabajamos con escalares, se nos simplifica la vida enormemente, muchachos. Vamos. No sé si tienen alguna otra duda o comentario por hacer. Señor. ¿Sí, señor? De que el potencial es negativo. Una batería no tiene potencial, no tiene polaridad, más o menos. Vamos. Ahora bien, en este caso, que es negativo con respecto al potencial del infinito que se considera como cero. Porque partimos de un supuesto, ¿verdad? Que el potencial del infinito era cero. En el programa que vamos a ver, donde yo no parto de supuestos y me piden calcular la diferencia potencial entre dos puntos, ahí vamos a darnos cuenta que hay datos adicionales que me piden determinar que ya no puedo yo considerar que el potencial del infinito es cero, sino que me han
información para determinar, o me dicen que el potencial en cierta posición vale tanto. Y entonces a partir de ahí yo puedo encontrar una constante que la debo llevar, por así decirlo, arrastrando en los cálculos. Aquí no la considero, esa constante debería ir aquí. No la considero, ¿por qué? Porque partí de un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Esto que está aquí, que el potencial en el infinito vale 0. Con respecto a su pregunta, ¿cómo interpreto el signo negativo? Que con respecto a este valor, el potencial en el punto donde estamos ubicados, que sería 1, 0, 1, para las dos cargas que están aquí, no me va a dar un valor negativo. Vamos. Eso tiene que ver con polaridad, porque realmente cuando yo hablo de potencial, hablo realmente lo que nosotros manejamos es diferencia potencial. Vamos, entre dos puntos. Entonces, un punto es positivo o negativo, ¿verdad? Y repito, la polaridad de una batería, ¿verdad? En este caso. Y en este caso, el potencial de referencia en el infinito se tomó como 0. Y con respecto a esa referencia, el potencial en el punto P es negativo. Vamos. Si yo fuera con un test y miro desde el infinito, que no puedo hacer, pero vamos, si fuera el caso, desde el infinito al punto P, me iría una polaridad negativa y cuya magnitud sería 5.87 kilovoltios. Eso es la comprensión del por qué es interpretar ese signo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros que trabajamos con variables de tensiones de manera cotidiana, cuando nosotros trabajamos con una alimentación en DC, es muy fácil comprender cuál es el terminal positivo y el negativo, ¿verdad? En corriente alterna, en un sistema monofásico trifilar, donde tenemos 120 en un lado, entre el vivo, la línea 1, la línea caliente y el neutro, y entre y 120 voltios en la otra línea, y que al final yo llego y digo que entre línea y línea tengo 240, es porque estoy midiendo, ahí hay de por medio un concepto que es la fase, ¿verdad? Que genera un desfasamiento de 180 grados, pero al final de cuentas, eso implica también una polaridad. De ahí que cuando ustedes hacen, aquí estoy hablando cosas de circuitos eléctricos, instalaciones eléctricas. Cuando ustedes hacen una alimentación de cargas, alimentan a 120 voltios, y en un circuito normal tengo 10 voltios, y en el otro circuito normal tengo también 10 voltios, y los dos están conectadas a diferentes líneas vivas, es como si uno fuera 10 y otro menos 10. Entonces, cuando llegan al neutro, se encuentran ambas corrientes, esos valores de 10 serán corrientes. Cuando llegan al neutro y se encuentran ambas corrientes, terminan por cancelarse, porque tienen provienen de diferentes polaridades, ¿verdad? El signo negativo tiene que ver con la polaridad. ¿Cuál punto está más alto? La tensión con respecto a otro punto. En este caso, el punto P me está dando más bajo, una polaridad negativa. ¿Y cuál es el otro punto? La referencia en infinito, 0 voltios. Esa sería la forma de interpretar el signo negativo. No sé si la ayudé, lo enredé, no sé. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Insisto con el comentario que hizo el compañero previamente, digamos, son procedimientos similares. Hay cálculos que son similares, eso lo tengo claro, ¿eh? Pero no es lo mismo. En campo eléctrico, en fuerza, trabajamos con vectores, aquí no, aquí son escalares. Vean que aquí cuando yo calculé la magnitud, simplemente me interesó este valor, 2.45 y 5.1, que es lo que yo ocupaba para dividir aquí en estas fracciones. En las fuerzas y en los campos eléctricos, eso estaba aparejado adicionalmente al cálculo de un vector unitario y al cálculo de un R al cuadrado y todo el asunto, ¿verdad? Vamos, aquí no, aquí es más sencillo el procedimiento. Pero sí, claro, obviamente estos cálculos son similares a lo que se usó en su momento para el campo y para las fuerzas de origen eléctrico, cuando tenemos o aplicamos el principio de superposición, que simplemente sumamos cada una de las contribuciones de manera individual, ¿verdad? Aquí es igual, aquí estamos aplicando el principio de superposición para cada una de las contribuciones. En el caso de la carga 1, su contribución es negativa. En el caso de la carga 2, su contribución es positiva. ¿Cómo se dice? Porque los signos de las cargas me lo están indicando, ¿verdad? Q1 es negativo y Q2 es positivo. Ahora bien, vamos a proceder a ver el otro problema. Lo puse en la misma hoja para que ustedes tengan la oportunidad de leer y darnos cuenta del por qué yo no puedo asumir que el potencial infinito es 0, como si lo asumí en el problema anterior. Porque el problema aporta información adicional. Vean lo que dice. Una carga puntual de 5 nanocoulomb se localiza en el origen de coordenadas. Si el voltaje o tensión en el punto P con coordenadas 0, 6, menos 8 es de 2 voltios, me están dando ya un punto de referencia que vale 2 voltios. A diferencia del programa anterior, donde no me da información alguna por eso. Yo en el programa anterior partí de un supuesto.
potencial en el infinito, 0. Aquí no puedo hacer ese partido de supuesto, porque la información clave es esto, ¿ah? Esto adicional que estoy marcando aquí, me hace o me indica a mí que yo no puedo partir de ese supuesto que previamente utilicé en el programa anterior. Por lo demás, es lo mismo, me piden calcular el potencial en 2 puntos. Aquí me piden 2 puntos, el punto A, el punto B, y calcular la diferencia potencial entre los puntos A y B. Les procedo. Tenemos una carga 5 nanocoulombs ubicada en el origen de coordenadas. Y me dan un dato, que el potencial en un punto con estas coordenadas es de 2 voltios. Ok, debido a esa carga de 5 nanocoulombs. Con eso inicio. Vamos. Vea que aquí dice, aquí está la parte A y la parte B más abajito, pero previo hay un cálculo de por medio. Con eso es que inicio, dice aquí. Solución. Se debe tener presente que no se puede considerar en este caso el infinito como punto de referencia, como potencial igual a 0, tal como se hizo en el programa anterior, ya que el enunciado del problema aporta información de otro punto de referencia distinto, de la forma que se utiliza la siguiente relación y se debe encontrar el valor de la constante C. Ahora, ¿qué tenemos? Que la tensión para un vector de posición cuyas coordenadas son 0, 6, menos 8, vale 2 voltios. Entonces yo tengo que poner aquí en V2 voltios, encontrar ese R, relacionarlo con el vector de desplazamiento, como hicimos previamente. La carga la conozco porque es la carga de 5 nanocoulombs y despejo para C, que es lo que voy a hacer a continuación. Les digo aquí, por lo cual se procede a determinar el valor C de la siguiente manera. Tenemos un VP, una tensión en un punto particular que vale 2 voltios. ¿Cuál es el punto? Coordenada 0, 6, menos 8. Entonces yo llego y digo, bueno, vamos a determinar el vector de desplazamiento entre el punto P y el origen donde inicialmente estaba la carga. ¿La carga cuál? La carga de 5 nanocoulombs. Realmente aquí yo esto no debería haberlo hecho, simplemente poner automáticamente 0, 6, menos 8. ¿Por qué lo puse? Para que ustedes tengan cuidado de que eventualmente esta carga no esté en el origen de coordenadas, puede estar en otro punto. ¿Estamos? Pero como está en el origen de coordenadas, por esa razón es que lo resto, 0, 0, 0. Pero si está en otro punto, tendría que poner aquí las coordenadas de ese otro punto. Por eso es que lo puse, para que ustedes tuvieran claro que no siempre está en el origen de coordenadas, ¿verdad? Entonces, yo llego y desarrollo lo mismo siempre, encuentro la magnitud de ese vector de desplazamiento, que me da 10, y ahora sí, entonces digo, el potencial en el punto con coordenada 0, 6, menos 8 es igual a 2 voltios, y eso se puede igualar a esta ecuación, que es la ecuación que define el potencial de una carga puntual, donde Q vale 9 nanocoulombs, perdón, 5 nanocoulombs, si no me equivoco 5, vamos a ver, si 5 nanocoulombs, aquí lo dice el problema, y R, acabo de encontrarlo, que vale 10, vamos. Vean que ese R que está aquí aparece ya como la magnitud, ¿verdad? Que sería en este caso, como decimos en el programa anterior, ese R vendría a representar eso mismo que está aquí. Eso que está ahí. Vamos. Entonces sustituyo y despejo C. Entonces me queda 9 por 10 a la 9 y 5 por 10 a la 9 es 45. Entre 10, 45, señor. Eso es 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Sí, señor. Es la constante Coulomb. Sí, sí. Es que 1 no entre era, 0 vale 9 por 10 a la 9. Vamos. sí, es que era para ver el por qué daba negativo, pero ya me di cuenta que sí, es 9 por 10 a la 9. Da negativo porque usted despeja, ¿verdad? Eso te va a dar, este cálculo que está aquí te va a dar. Sí, 2 menos todo eso. Eso te da 4.5. Al despejar te da 2 menos 4.5, da menos 2.5. Vamos. Sí, sí. Ok. Ahora sí, ya estoy en capacidad de dar respuesta a la pregunta A y a la pregunta B. Antes de encontrarse, no podía dar una respuesta lógica verdadera a lo que plantea el problema, ¿verdad? Ahora yo digo, bueno, el potencial del punto A se obtiene a partir de esta relación. Vamos. Ahora, mi referencia al punto donde yo quiero encontrar el potencial es el punto A, a donde yo quiero llegar. Por esa razón pongo RA menos la posición donde está ubicada la carga de 5 nanocoulombs, que era el origen, ¿verdad? Que repito, puede ser cualquier otro punto. Lo pongo ahí nada más para que quede claro que puede ser cualquier otro punto, ¿verdad? Entonces aquí yo hago la resta, como hemos hecho siempre, de las coordenadas para encontrar el vector de desplazamiento, encuentro su magnitud y me da 7.
Y yo digo, sustituyo la constante de Coulomb, 5 nanocoulombs entre 7, más el valor de la constante que previamente encontré, que era de 2.5, y eso me da un valor de 3,93 voltios. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas, preguntas, muchachos? ¿Puedo continuar? No, ¿No escuché? no tengo ninguna duda. Ok, entonces, ¿pasamos? Vamos a un desarrollo similar para encontrar el potencial del punto B. Es VB es igual a la constante Coulomb multiplicada por la carga dividido entre el vector o el de desplazamiento. En ese caso, cambia la coordenada del punto B. Entonces pongo RB menos el R de origen. ¿Por qué pongo aquí el R de origen? Porque es donde está ubicada la carga de 5 nanocoulombs. Si hubiera otra posición, tendría que poner la posición aquí abajo, el vector de posición para esa ubicación de la carga. C vale 2.5 negativo, hago el mismo desarrollo, entonces pongo la coordenada del punto B, 157, la del origen 000, hago la resta y entonces calculo la magnitud. Me da raíz de 75, que es 8,66. Y procedo a sustituir y despejo VB, 2,69 voltios. La pregunta C es, determine la diferencia potencial, VAB, que se traduce como VB menos VA. Y es lo que hago. Entonces yo, para dar respuesta a la pregunta C, simplemente ya, con los valores de VA y VB, procedo a plantear la ecuación. VAB es VB menos VA. 2,79 menos 3,93 menos 1,24. ¿Qué significa ese? Que el potencial en el punto A es más alto que el potencial en el punto B. ¿Cuánto? 1,24 voltios. Vamos. ¿Qué es la polaridad? A fin de cuentas. ¿Dudas, preguntas? Muy sencillo, ¿verdad? Muchachos, ustedes me dicen. Todo bien, profe. No hay dudas. Ok. Lo que sigue, todavía no hemos visto la teoría, entonces vamos a ver un poquito la teoría de lo que sigue. ¿Qué tiene que ver con cómo se relaciona? Hombre, la constante siempre va a ser igual. Que la constante es la misma para el problema. Si te cambian condiciones del problema, tienes que hacer el cálculo, llevar un valor diferente y la arrastrar en todo el problema. No puedes cambiarla, ¿verdad? Ok. Vamos. Si, por ejemplo, yo no te hubiera dicho a vos que el potencial en el punto P era de 2 voltios, hubiera puesto 10, obviamente te da un valor de C diferente. Pero ese valor de C es el que se aplica tanto para la parte A como para la parte B del problema. Sí, te puedo dar condiciones diferentes que te permitan obtener valores diferentes de C, pero por haber encontrado, ustedes respetan todo el problema. Vamos. Okay. No sé si con esto te aclaré. Vamos entonces a ver la teoría, continuar lo que estaba pendiente. Ok. Los problemas de esto vamos a dejarlo para el próximo lunes. Es el potencial debido a cargas ya no puntuales, sino cargas en una o 3 dimensiones. Nuevamente aparecen integrales ahí, pero son cálculos mucho más sencillos de resolver por cuanto trabajamos con vectores de lo que está dentro. Recuerden que esto que está aquí es un producto punto, 2 vectores, y este es la magnitud del vector de desplazamiento. Entonces ahí arrancamos con un problemita de esos la semana entrante. Vamos. Aquí viene la parte de superficies y potenciales, que es un concepto muy interesante. Cuando yo doy curso de instalaciones eléctricas, yo le menciono a los estudiantes, le hago una consulta, ¿por qué razón una paloma o una ardilla se puede posicionar en un cable de tendido eléctrico que no tiene ningún adelante y no sufre ninguna descarga? Y por consiguiente el animal, la ardilla, puede andar por todo el cable, no pasa nada, no le pasa absolutamente nada. Eso es porque se pone al mismo potencial. Y el tendido del cable, por donde la ardilla camina,
viene a constituirse como una superficie equipotencial. ¿Qué significa eso? Que el potencial es el mismo y que para que fluya corriente, que a fin de cuentas es lo que produce la muerte del animal o de una persona, debe existir una diferencia potencial, y como no la hay, en ese caso la corriente no fluye, por consiguiente el animal puede andar. Ahora, si fuera una ardilla gigante y toca un cable con una pata y el otro cable con la otra, ahí sí, ahí no hay nada que hacer, porque ya hay una diferencia potencial entre las dos líneas. Vamos, y hay una diferencia de fase que a fin de cuentas se traduce en una diferencia potencial, y entonces hay una circulación de corriente a través del animal y por consiguiente podría fallecer, ¿verdad? Ok, en este caso tenemos un concepto de superficies equipotenciales y manejamos dos cargas ahí. Vamos, las superficies equipotenciales son aquellas en las que el potencial eléctrico toma un valor constante. Si el V es el mismo, y al no haber una diferencia, como vamos a ver más, eso es, recordemos que estamos en estática. Cuando llevamos dinámica, al no haber una diferencia, no hay circulación de corriente, ¿verdad? Por ejemplo, las superficies equipotenciales creadas por cargas puntuales son esferas concéntricas centradas en la carga. ¿Cómo se deduce de la definición de potencial, donde R es constante? La figura siguiente muestra superficies equipotenciales y el campo eléctrico debido a una carga positiva y una carga negativa. Entonces, vemos a las cargas puntuales como cargas esféricas en 3 dimensiones, y entonces se forman superficies equipotenciales también de forma esférica. Obviamente aquí está simplemente representada una imagen en un plano, ¿verdad? Vean cómo las líneas de campo eléctrico se alejan de la carga positiva y llegan también a la carga negativa, si fuese en el caso contrario, ¿verdad? Y vean ustedes cómo se comporta la línea de campo eléctrico al cruzar las superficies equipotenciales. Vean que son perpendiculares a la superficie para cualquier punto que ustedes puedan considerar. Tal vez el punto más sencillo sería el vertical aquí arriba, en este punto que estoy marcando. El campo va para arriba, y si yo me desplazo, por ejemplo, digo aquí, este es el punto A y aquí el punto B, entonces me desplazo en ese sentido. Para este punto en particular, el desplazamiento dl tendría una dirección horizontal en este punto en particular, y el campo eléctrico una dirección vertical, ángulo de 90 grados. Me voy a la definición del potencial eléctrico, producto punto dos vectores, campo eléctrico y desplazamiento, coseno 90 0, y por consiguiente es 0. ¿Y qué se traduce en eso? Y cuando yo me muevo a dar alguna superficie potencial, no necesito aplicar un trabajo para eventualmente desplazar una carga, que es lo que viene a continuación. Aquí hay diferentes superficies potenciales, ¿verdad? Esta que está aquí es una superficie, aquí está otra superficie potencial. Vean lo que dice acá, notas importantes. Cuando una carga se mueve sobre una superficie potencial, la fuerza electrostática no realiza trabajo, puesto que el delta V, la diferencia potencial, es nulo. Para que el trabajo realizado por una fuerza sea nulo, la fuerza debe ser perpendicular al desplazamiento. En el caso de nosotros, la fuerza la asociamos con la fuerza eléctrica, que a su vez se asocia con el campo eléctrico. Por lo que el campo eléctrico, paralelo a la fuerza, es siempre perpendicular a superficies equipotenciales. De tal manera que su producto punto de E punto L, que aparece en la definición de trabajo, va a ser 0. Propiedades de las superficies equipotenciales. Por ejemplo, si en el examen hubiese que evaluar teoría, que no lo voy a hacer, ya les expliqué a ustedes en su momento por qué razón no lo hago, esa es una pregunta de teoría muy casi que cantada, ¿verdad? Mencione 2 propiedades de superficies equipotenciales. Las líneas de campo eléctrico son en cada punto perpendiculares a las superficies equipotenciales y se dirigen hacia donde el potencial disminuye. Vamos. El trabajo para desplazar una carga entre 2 puntos en una misma superficie equipotencial es 0. Y 2 superficies equipotenciales no se pueden cortar. Vean ustedes la figura aquí. Esta superficie equipotencial y la más externa en ningún momento se tocan, ¿verdad? Se cortan. Entonces ahí tenemos una pregunta de teoría que era cantada, ¿verdad? ¿Sabe por qué no pregunto teoría? Si no se acuerdan, y los que también no se conectaron en ese momento que hice el comentario. Muy sencillo, porque ya me pasó el cuadro anterior. Yo puse una pregunta de teoría y los estudiantes se metieron, la bajaron a internet, ni siquiera leyeron lo que estaban poniendo y lo pusieron. Y resulta que pusieron una definición muy general y no la aplicaron al campo donde estábamos viendo. Obviamente la definición es correcta, pero tienen que haberla aplicado al campo. Vamos. Y por esa razón dije yo, no, aquí realmente ni siquiera, por desgracia, pasa eso, no leen ni lo que están poniendo. Entonces me evito eso, no van a ser puros problemas nada más. Pero repito, si hubiese pues, un problema en el cual ustedes estuvieran sentados en el aula, perdón, esta sería una pregunta de teoría casi cantada.
¿Por qué? Porque es importante manejar esos conceptos. No es tanto que quiero que ustedes memoricen, sino que es, y véanlo así, depende de la vida de ustedes, como ingenieros electricistas, el saber que ustedes pueden tocar una superficie potencial y no van a sufrir una descarga eléctrica. Pero si tocan dos puntos que están ahí en la diferencia potencial, obviamente ya hay una circulación de corriente. Porque ustedes, aunque no somos resistencia, ni ustedes ni yo, no somos aislantes, ¿verdad? La corriente fluye a través de nosotros. Y obviamente, con magnitudes en corriente interna pequeñas, pueden generarse problemas serios, ¿verdad? Vuelvo a insistir, esto no es teoría por tenerlo como teoría, sino que es importante porque nosotros nos movemos en ese campo. Nuestra vida profesional depende de saber muchos conceptos, y uno de ellos es eso, de no colocarse uno en una diferencia potencial. ¿Por qué? Porque al colocarse en una diferencia potencial y hacer contacto, ya hay una circulación de corriente a través de la persona. Ok, un tema importante es cómo relacionamos nosotros el gradiente, una operación matemática que ya vimos en la matemática número 1, con un campo. Vamos, en este caso tenemos campos de potencial escalares, V's, me dan V's, en lugar de dar un valor me dan una expresión, pero que es un escalar, no es un vector, y a partir de esa expresión me piden encontrar el campo eléctrico. Entonces para eso calculo el gradiente de ese campo potencial y lo niego. ¿Por qué razón? Porque la relación que vamos a aplicar es la siguiente. Vamos a ver, aquí viene la teoría del gradiente, si ya lo vimos, simplemente lo puse nada más para ver la referencia, es esta. El gradiente del campo de potencial, V, lo calculo y lo niego y me da el campo eléctrico. Y para encontrar el campo eléctrico puedo encontrar fácilmente cuál es la densidad de flujo eléctrico, y aplicando la ley de Gauss puedo encontrar cuál es la densidad de carga volumétrica. Entonces vemos ahí que trae muchas implicaciones este desarrollo matemático, ¿no? Y como vamos a ver la próxima semana, de alguna manera también nos introduce a una segunda ley básica del electromagnetismo, de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell. Entonces aquí tenemos lo siguiente, vamos a ver. El procedimiento para encontrar el potencial parte del conocimiento del campo eléctrico, o viceversa. Nosotros eso es lo que hicimos previamente, teníamos una ecuación para el campo, aplicando la definición de potencial, encontramos una expresión para el potencial eléctrico, que fue el que aplicamos para las cargas puntuales. Pero podemos hacer el procedimiento inverso, que eso es lo que vamos a ver ahorita. De tal forma que se puede obtener el campo eléctrico por medio de la inclusión de la operación matemática de análisis vectorial denominado gradiente. El gradiente se representa como operador diferencial Nabla. No sé por qué se me subió, debería estar aquí abajito. Ya todos lo sabemos, porque eso ya en su momento se puso. Nada más lo puse aquí para que recordáramos, ¿verdad? Seguido de la función respectiva. En este caso, como es un potencial, generalmente lo usamos con la letra V. Recuerde que el cálculo vectorial, el gradiente de un campo escalar, es un campo vectorial. Indica en qué punto del campo escalar la dirección de máximo crecimiento del mismo campo, en este caso. Y pongo aquí la definición. El gradiente es la máxima razón espacial de cambio de una cantidad escalar y proporciona la dirección en la que ese máximo ocurre. Y eso es parte de la conceptualización que nosotros tenemos que tener del gradiente aplicado en este caso a la teoría electromagnética. Interpretación física del gradiente. El gradiente mide la rapidez de variación de una magnitud física al desplazarse una cierta distancia. En este caso, el potencial, ¿verdad? Un gradiente alto significa que de un punto a otro cercano la magnitud puede presentar variaciones importantes. Aquí se entiende por gradiente alto o grande uno tal que su módulo es grande. Es la magnitud en este caso, ¿verdad? Porque recordemos que el gradiente es un vector. El módulo de la magnitud es lo que se hace referencia en este apartado. Un gradiente de una magnitud pequeña implica que dicha magnitud apenas varía de un punto a otro. De forma geométrica, el gradiente es un vector que se encuentra perpendicular a una superficie o curva en el espacio, la cual se está estudiando en un punto particular con coordenadas genéricas X, Y, Z. Y aquí tenemos el procedimiento para encontrar el gradiente en coordenadas cartesianas. Tengo un vector A. Bueno, aquí yo tenía que haber puesto en lugar de este VA, porque realmente lo que quería era recordar, ¿verdad? Fue que copié y pegué y no modifiqué. Para el caso de nosotros, a continuación va a ser V en todos los casos. En este caso que tenemos, ese V es un campo escalar, no es un vector, es un campo escalar. Entonces lo que hago es
Derivo con respecto a X, esa expresión, me da la componente X. Derivo con respecto a Y, esa expresión, me da la componente, y la multiplico por la componente Y. Derivo con respecto a Z, y su resultado la multiplico por la componente Z. Téngase presente que el gradiente de un escalar es un vector. Entonces aquí viene ya. Aquí sí ya puse el V como correspondía. Arriba lo que quería era nada más recordar cuál es el procedimiento. Pero no me fijé que lo corrí aquí, pero no lo corrí acá. Este realmente es A. Y aquí tenemos. Este es el gradiente. Pero yo ocupo el negativo del gradiente, o negar el cálculo que vamos a hacer, negarlo. Entonces el negativo del gradiente es igual al campo eléctrico. Y notas importantes. El gradiente es un vector normal a la superficie equipotencial. Como ya mencionamos, el campo eléctrico y la superficie equipotencial son perpendiculares, ¿verdad? Dirigido hacia un cambio positivo del potencial. El signo negativo indica que la dirección de E es contraria a la dirección de incremento o de aumento del potencial. Y aquí tenemos las relaciones para gradientes de coordenadas cilíndricas y esféricas. Y entonces vamos a hacer los dos problemitas que están resueltos ahí. En el transcurso de la tarde subo problemas que ustedes pueden hacer de prácticas y en la noche subo los resultados del quiz, muchachos, si Dios me lo permite. A cada uno les va a llegar un mensaje por el correo de la plataforma. Ok, entonces empezamos. Hacemos un problema, señor. ¿Qué pasó? No, que está bien. Ok, vamos entonces a empezar con un problema número 5. Dice aquí, tenemos un campo de potencial en coordenadas cartesianas, cuyo valor es 2x cuadrado y menos 5z. Vean que, aunque son variables, esto es un escalar. Vamos. Es un escalar, en ningún momento aparece componentes. Y el punto P con coordenadas menos 4, 3, 6 en metros. Y empieza a determinar una serie de preguntas ahí. El potencial eléctrico del punto P, ya es muy sencillo, simplemente es agarrar y evaluar esta expresión para este punto, donde X vale menos 4, Y vale 3 y Z vale 8. 6, perdón. La primera parte es muy sencilla, es lo que hice aquí, y me da que el potencial de este campo potencial para este punto en particular vale 76 voltios. Vamos. La segunda pregunta es la intensidad o magnitud del campo eléctrico en el punto P. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, primero debo encontrar el gradiente del campo potencial, negarlo, ese es el campo. Evaluar las coordenadas, me da un vector ya evaluado, y a ese vector le encuentro la magnitud. Y esa sería la respuesta a la pregunta B. Entonces, eso es lo que vamos. Tenemos que el campo eléctrico es el negativo del gradiente potencial. Calculo el gradiente potencial. Aquí lo tenemos. Donde V es esta expresión. La copio aquí en todos los términos, ¿verdad? Entonces derivo esta expresión con respecto a X, la multiplico por la componente a su X. Derivo toda la expresión con respecto a Y, el resultado lo multiplico por la componente a su Y. Derivo toda la expresión con respecto a Z y el resultado lo multiplico por A sub Z. Y hago las derivaciones que son sencillas, las derivadas que son sencillas realmente, y me genera esta expresión, que el gradiente de V es 4xy a sub X más 2x cuadrado a sub Y menos 5 a sub Z. Vamos. El menos 5 es sale por la derivada, ¿verdad? Pero realmente uno lo que hace es sumar, después aplica el signo, menos, más por menos da menos. Ahora sí, niego y calculo el campo eléctrico. Es el signo negativo, le cambia el signo a toda la expresión generada para el potencial que previamente obtuve, perdón, para el gradiente potencial que previamente obtuve, y me queda de esta forma. Ese es el campo eléctrico, pero no la pregunta. La pregunta es la intensidad. Otra forma de llamar la magnitud. Vamos. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, evalúo. Porque me pide la intensidad en el punto P. La intensidad del campo eléctrico en el punto P. Evalúo ese cálculo que acabo de obtener para el punto P. Vamos. Y eso es lo que hago a continuación. Entonces, evalúo. Aquí lo voy a copiar. Ya que lo puse aquí, paréntesis y el punto P abajito, para que me indique que lo voy a evaluar. Entonces, donde está X pongo menos 4, donde está Y pongo 3, y donde está Z, en este caso no aparece Z en ningún lado, ¿verdad?
pero si apareciera, Z valdría en este caso 6. Evalúo y aquí tengo el campo eléctrico en el punto P como vector. Todavía no es la pregunta es la magnitud. ¿Qué es lo que hago? Procedo a encontrar la magnitud. Es 48 al cuadrado más menos 32 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz de eso, raíz de 3.353 y me da 57.9 unidades voltio entre metros o newton entre coulombs, que son equivalentes. Y ahora sí, esa es la pregunta B. Determina la intensidad del campo magnético en el punto P. Y esa es la expresión. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Se entiende? ¿Procedimiento? Sí, profe, sí se entiende. Ok, perfecto. Entonces, vamos a la pregunta C del problema. La pregunta C del problema es la dirección del campo eléctrico en el punto P. Esa dirección me lo va a dar el vector unitario. Ya habíamos encontrado nosotros que el campo eléctrico en el punto P como vector era esto. Habíamos encontrado la magnitud en el punto P, 57.9. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección del vector unitario? Agarrar este vector y dividirlo entre la magnitud. ¿Qué es lo que hago aquí? Agarro el vector y lo divido entre la magnitud. Y eso sería la dirección que me están preguntando, ¿verdad? En el punto P, el campo eléctrico tiene esa dirección. Recuerden que si ustedes calculan la magnitud de este vector, debería darles 1 o muy cercano a 1 porque uno redondeó. Vamos. Y el único objetivo es asociar una dirección a la hora de física. En este caso, en el punto P. Fácil, ¿verdad? Repito, es agarrar el campo eléctrico como vector y dividirlo entre su magnitud. Y ese es el vector unitario. Y me da la dirección. Aquí, por ejemplo, yo no puedo decir, como estamos trabajando en coordenadas cartesianas en 3 dimensiones, porque realmente ustedes se dan cuenta que al final de cuentas la dirección del vector unitario es en 3 dimensiones. Se debe expresar de esa forma. Cuando trabajamos en un plano, uno puede decir 30 grados, 40 grados con respecto a uno de los ejes, ¿verdad? Aquí no. Hay otra manera de dar direcciones con ángulos asociados a vectores tridimensionales. No sé por qué en física uno no lo ven. Llaman ángulos directores, que se generan a partir de algo que se conoce como cosenos directores. Y eso es un procedimiento muy sencillo también, pero. Y entonces te van a dar 3 ángulos asociados a los ejes y te dan la ubicación del vector en ese punto en particular. Es otro procedimiento diferente. Vamos, lo menciono porque nosotros estamos acostumbrados, cuando damos direcciones, generalmente asociamos con un ángulo. Eso es fácil en un plano. Vamos, 45 grados con respecto al vector X positivo, entonces ya uno se ubica. Pero cuando estamos en el espacio, la manera fácil es hacerlo de esta forma, ¿verdad? La pregunta es determinar la densidad de flujo asociada al campo eléctrico. Vean que no me piden evaluar en el punto, me piden nada más, si hago la pregunta, aquí está, la densidad del flujo eléctrico. No me piden evaluarla en el punto. Entonces simplemente es, agarro el campo que previamente obtuve, esa expresión que está acá, y yo sé que D es igual a E sub 0E. Entonces simplemente de ahí despejo, digo que D es igual a E sub 0E, el campo es este que está acá, donde en este caso E sub 0 vale 8.85 por 10 a menos 12, multiplica todo eso. Lo que hice fue sacar el factor común nada más 1 por 10 a menos 12, que es lo que aquí puse afuera. Y agarré el 8.85, lo multipliqué por menos 4, el 8.85 por menos 2 y el 8.85 por 5. ¿Por qué lo hice así? Porque 10 a menos 12 es un prefijo, pico, ¿ah? Y aquí lo expresé como pico coulombs entre metro cuadrado. Y esta es la expresión de la densidad de flujo eléctrico para el campo eléctrico asociado. Vamos. Vea que no estoy evaluando en el punto P, ¿verdad? No lo estoy evaluando. Ahora bien, aplicando la ley de Gauss en forma puntual o diferencial, que es la primera ley de las ecuaciones de Maxwell, yo puedo, a partir del concepto de D, de la densidad de flujo eléctrico, encontrar la densidad de carga volumétrica.
Al final, Rho sub v es igual a ese procedimiento y lo desarrollamos, ¿verdad? En este caso. Aquí paso un vector a un escalar. Entonces derivo cada una de las componentes con respecto a x. Y en este caso, solo me va a dar un valor diferente de 0 al derivar con respecto a x. Que me queda menos 35.4 y. Este valor con respecto a y es 0. Es una constante derivada, entonces obviamente 0. Y aquí es la constante derivada, obviamente 0 también. Entonces aquí me queda la expresión para la densidad para la densidad de carga volumétrica. Pero aquí sí me piden, vamos a la pregunta, la densidad volumétrica de carga lo sube en el punto P. ¿Cuál punto P? Este que está acá. Entonces, en esa expresión que acabo de tener, la evalúo. Y solamente lo que debo considerar es el valor de y, que lleva en este caso 3. De menos 35.4 por 3. Vean que el prefijo lo saca aquí del exponente, ya menos 12, el pico coulombs. Entonces me va a dar menos 106.2 pico coulomb entre metro cúbico. Y esa es la densidad de carga volumétrica asociado a la densidad de flujo eléctrico en el punto P.